¿Y ya tuviste ahí contacto con la cocina mexicana en México? Yo O tuve sea, un sí. depa Ah. chiquito donde vivía yo solito, pero pues en ese entonces yo no tenía como que muchas ganas ni mucho tiempo para estar cocinando. Claro. De vez en cuando yo me fui a la parte alemana, se podría decir, hay unas carnicerías alemanas y me compré mis salchichas y Órale. mi panecito Sí. y fui al aeropuerto a comprarme mi periódico, ¿ya? Ajá. Para como que tener un poquito de cultura alemana, pero... Pues en el DF sales de la casa y ahí hay unos que venden tacos. Ahí está la señorita que está haciendo sus papas fritas en la esquina. Y luego hay unas tortas y ahí luego esto. Y ahí está el pastor y todo. Y todo estaba riquísimo. Para mí, pues es otro tipo de guisar. Es otro Ujú, tipo de cómo sazonar, ujú, cómo estar cocinando. Es muy, muy distinto a lo que hacemos nosotros. ujú. Nosotros así Exacto, la exacto. receta la tienes que pasar así, así, así. Ándale. Pero si en esta esquina tienes las carnitas así y en la otra esquina Sí, tienes las carnitas así, las dos se te van a saber rico, sí, pero son productos completamente diferentes. sí, De la forma como se guisa y de la forma como sabe al final, pero las dos cosas riquísimas. sí. Sí. Escuché hace poco de un amigo que viene de Oaxaca que pues tienen como un mole de la familia, Ujú. pero pues como cada generación va cambiando una cosa, Sí. ¿no? Y es como algo Eso no como, hay aquí. sí, no, Eso no hay aquí. es O muy sea, difícil. realmente la persona que cocinaba en mi casa Ujú. era mi abuela. Ok, Tenía muchas recetas y sí sabía cocinar, pero mis papás, como que mi mamá, no. ya, No saben guisar, tampoco guisan mucho. ajá. Y sí, aquí la cultura, pues tú vienes de cerca de Bielefeld, Sí, Dr. Oetker. Doctor Erka, Nadie sí, lo conoce, pero en México es como de Gary, ajá. los que hacen las gelatinas. Sí, Es la misma empresa. sí, Y aquí la cultura de que abres el congelador y te sacas tu pizza congelada. ajá, Pizza es italiano, ok, sí, pero hay muchos productos alemanes sí, que nada más te los abres, te metes al horno y ándale, ya. ya está. La cultura de estar guisando, cocinando Sí, o salir a comer, sí. aquí se está perdiendo. Sí, Sí. sí. Y también como siento como la comida de aquí de la región, bueno, ¿cómo la describirías, por ejemplo? La comida de O Ostwestfalen, de Paderborn, de Bielefeld, claro, hay algunas diferencias, pero... Mira, la comida aquí es diferente porque pues ahorita estamos en invierno. Ahorita Ajá. no Es crece que no nada, hay no hay nada, nada, no no hay hay nada, no hay nada. nada fresco. Sí, claro, consigo todo. O sea, puedo pedir ahorita, no sé, sandía o naranja o lo que sea, ya lo puedo conseguir. Pero en ese entonces, cuando realmente creció, realmente se hizo la cocina alemana aquí en este país, hubo ¿qué? Puerco, Ajá. res, papas, manzanas, Sí, peras tal vez, sí, y todo lo que son las carnes frías y sí. todo lo que lo pudiste haber preparado en verano, Ajá. a un vaso o jugo o Sí, lo que sea cerrado sí. bien, ya lo puedes consumir Ándale. en invierno. Pero ahorita, esa es la base de la comida alemana Sí, aquí. Mucho guisado, sí. muchas carnes frías y mucho con papa y con pera y nuez tal vez. Pero está rica, no quiero decir que no está Sí. rica. Tenemos una cultura de la comida. Pfefferpothast, Ajá. ¿ya? Es algo muy, se ve como vómito, de verdad, porque ¿Es como está, Wurstbrei o como? ya, no, es carne de res Ajá. con caldo Ya. y después quitas el caldo y tomas el pan típico de aquí, que es el Paderborner Brot, el pan con masa madre, Ajá. y con el pan lo mueles y la consistencia la consigues a través Ok. del pan que le pones y lo sirves con betabel, Ujú. pero betabel conservado del verano. Y pues para nosotros los eingelegte Gurken, Ya. los Pepinillos. pepinillos, ¿sí? No pueden Esa es faltar no, esos. no pueden faltar. Y esa es la combinación de Ya. este plato. Y realmente por el pan y lo que se ve no muy rico. Está rico, sí, pero es típico aquí, pero no se ve muy rico. Entonces nadie lo sirve aquí, nadie Sí. lo guisa, nadie sabe, nadie conoce.